lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10 de la mañana, seguimos, esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Más adelante Leonidas Issa Salazar estará con nosotros, el presidente de la CONAIE, para conversar sobre lo que está pasando en el Ecuador. Lucía Plasencia, asambleísta lojana, muy preocupada de lo que está pasando en su provincia con el escrutinio. Julio Robles, el virtual prefecto electo del Carchi. Atentos, Carchi, Tierra Linda. Ya tenemos audiencia a través de 106.1 FM Estéreo. Estará el prefecto electo de la provincia de Carchi conversando con nosotros. Representa al movimiento conservador ecuatoriano, movimiento social conservador, me parece que se llama. Carchi es tal vez el último bastión del conservadurismo en este país. Antes teníamos, ¿no?, una suerte de bipartidismo, liberales conservadores. El Partido Liberal ya no existe y el Partido Conservador tampoco, pero lo único, el último vestigio del conservadurismo está en Carchi. Hablaremos con el prefecto. Pero a esta hora nos vamos a conectar con el señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, a quien le quiero agradecer por la gentileza de atendernos. Más allá de su gestión al ministro Bernal al frente, lo que conversamos hace algunas semanas sobre su gestión en el ministerio, si quiero pedirle a Esteban Bernal, y una vez más gracias por aceptar esta entrevista, una lectura política, ministro Bernal, de lo que pasó ayer en Carondelet. Yo no sé si exagero, al menos es lo que yo pienso. Tal vez esta es, en mi tiempo de reportero hace años, le llamábamos a estos cambios de gabinete masivos crisis política, o sea, crisis de gabinete. La crisis de gabinete le llamábamos los periodistas, o se conocía en el argot popular, la crisis de gabinete, cuando el presidente les pedía la renuncia a varios ministros o a todos los ministros y promovía justamente cambios en su gabinete. El presidente de la libertad de escoger o no a los funcionarios de su confianza, ratificaba o no, y si es que no ratificaba, generaba cambios. Eso le llamábamos nosotros como crisis de gabinete. A mí me parece que esta es la más compleja, la más dura, desde que Guillermo Lasso asumió el poder el 24 de mayo. ¿Y por qué pienso de esta manera? Porque 3 personas de su entorno más cercano, Iván Correa, secretario de la Administración Pública, Aparicio Caicedo, consejero presidencial, y Fabián Pozo, secretario jurídico, muy cercanos al presidente, de ese entorno más cercano, se fueron ayer. ¿Cómo leemos esto, ministro Bernal? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, Belkis, un saludo y gracias también por la invitación. Bueno, cómo quisiéramos interpretarlo en el marco de esa grata libertad de expresión que la vivimos permanentemente, es bienvenido, si así le llamaríamos. Yo inclusive no me distancio de eventualmente decirle una crisis de gabinete. Digo porque está bien, cuando hay un cambio, y usted lo ha citado, personas muy cercanas al presidente han dado un paso al costado, personas a quienes valoro también en lo personal y en lo profesional, que han permitido yo diría, un oxigenamiento interno en el gabinete del presidente Lasso, personas al igual que quien le habla como ministro de Inclusión Económica y Social, desde el día 1 que asumimos un cargo, estamos predispuestos para, obviamente, ante la voluntad del presidente, continuar o dar un paso al costado para seguir siguiendo el país. Creo que esto matiza una reacción del presidente de la República ante un pronunciamiento también del pueblo ecuatoriano. Nadie puede desconocer los resultados del lunes, del domingo, más allá, Fabricio, de que usted conocerá, y es de fuente periodística pública, que el consejero Pita ha hecho algunos anuncios con respecto a ciertas cosas que inquietan, que incomodan, que preocupan. Yo no voy más allá, ¿no?, de la situación relacionada con la votación del día domingo. Sin perjuicio de ello, hemos entendido claramente que hay que respetar el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, hay que asimilar en el marco de las competencias del gobierno central, hay que hacer una catarsis interna y, como siempre he dicho, toda política pública, y la excepción no es la política pública del presidente de la República, requiere perfectibilidad permanente, hacer una catarsis interna, redireccionar, entender los lineamientos que en un momento dado se puede dar inclusive en el marco de la democracia. Nosotros hemos asimilado y hemos entendido. Yo el día de ayer tuve un debate con una asambleísta de la Revolución Ciudadana y le decía, mire, yo hago una catarsis y hago una reflexión personal, pero también institucional y a nombre del gobierno. Efectivamente, ha hecho un pronunciamiento con respecto a una consulta popular
¿Qué fue eso? Consultar a la ciudadanía. Pero también cuidado, se haga una extrema legitimación política y electoral. Digo, porque hay que entender las realidades electorales a las que nos hemos sometido. Y déjeme tocarle 2 o 3, mi querido Fabricio. Primero, Cotopaxi, en donde nuestra candidata, una joven que ahora se posicionó el día de ayer como gobernadora de la provincia de Cotopaxi, Tania Vázquez, quedó a 1.400 votos, si no estoy mal, de la prefecta ganadora, ¿no? Y participó por el gobierno, participó por nuestro movimiento. Entonces, hagamos una valoración mucho más sensata de lo que viene pasando a nivel nacional. ¿Será que hay una legitimación absoluta electoral? Probablemente no. Política sí, tienen el cargo. Lourdes Iván es la nueva prefecta de Cotopaxi, pero estoy convencido y conociendo la inteligencia de Lourdes, estará dando un miramiento también a aquel 80% que no votó por ella. Y también dando un miramiento a aquel casi 18% que votó por Tania, por el gobierno, por nosotros, por la candidatura de Tania Vázquez. Lo propio en Esmeraldas. Frickson Erazo, que también el día de ayer se posicionó como gobernador, que perdió de igual manera, creo que supera los 1.500 votos de la pérdida de Frickson, también candidato nuestro, también candidato del gobierno, el señor Villasís, Vico Villasís, que es el nuevo alcalde de Esmeraldas, a quien felicito, y quien Frickson entendió y felicitó también una realidad democrática, le quedó así, como decimos en el argot popular, pisando los talones. ¿Será que el señor Vico Villasís también reconoce que tiene que girar su mirada hacia el 80% que no votó por él? Lo propio en mi provincia de la Suay, mi estimado Fabricio, quedaron empatados, cuádruple empate. El alcalde Cristian Zamora gana con el 18.20%, si no estoy mal. El actual alcalde perdió con el 17.80%. El que le sigue a Adrián Castro con el 17.60%, Paul Carrasco con el 17%. Quiere que le dé un detalle, mi estimado Fabricio. El que gana las elecciones es una persona muy cercana y que militó dentro de nuestra propuesta política durante muchos años, cercano, amigo, personal, ¿no? El que pierde las elecciones, militante de Creo, Pedro Palacios. El que queda tercero fue el exdirector de la ANT, Adrián Castro. Y el que queda cuarto con ese nivel de porcentajes es Paul Carrasco, candidato nuestro. Entonces hay que hacer una lectura sensata también y mucho más amplia. Le doy un dato adicional. En Pichincha, los nulos y los blancos sumados, Fabricio, sumados, superan la votación de la prefecta Pavón, a quien reconozco su triunfo político. Hay que hacer una relación electoral. En Cuenca, los nulos y blancos superan la votación del alcalde electo. En la provincia de la Suay, los nulos y blancos superan la votación del prefecto electo. El prefecto gana con 75,000 votos, nulos y blancos 113,000. Creo que a la clase política, solo al gobierno nacional, que sí lo estamos haciendo, nos obliga a hacer una evaluación mesurada de lo que ha pasado en el contexto electoral. Y le he dado datos, Fabricio, más allá de que aquellos pueden ser refutables, pero de aquí tenemos que entender que hay un Ecuador que nos dijo, vamos hacia adelante, continuemos con políticas públicas que permitan mejorar la estructura institucional del país. Y eso ha leído el presidente de la República, y sus cambios realizados el día de ayer demuestran que hay una voluntad política, institucional y gubernamental de continuar, y a lo mejor prescindiendo, y sin duda, prescindiendo, diría yo, de gente muy cercana, de cercanos colaboradores, de un círculo muy cercano al presidente, mirando al Ecuador sobre los lineamientos de un pronunciamiento político. Así deberían hacerlo todos, y no a la aventura generar lecturas que son en algún momento, inclusive, diría yo, desestabilizadoras. Ministro, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente, buenos días. Es inevitable relacionar este remesón en el gabinete ministerial con los resultados del referéndum. El exsecretario de Comunicación, Leonardo Lazo, el Pipo Lazo, en una publicación en su blog fue muy crítico
con el que hasta ayer era el círculo más cercano del presidente Guillermo Lasso. Más allá de que, como usted señala, habría esta intención de cambio, de refrescar, de redirigir de alguna manera esta gestión, el presidente Guillermo Lasso no se dejó obnubilar de pronto con estos criterios que apuntaban a minimizar la realidad, y esto a propósito de lo que dijo el Pipo Lasso respecto de Francisco Jiménez. A él lo citó haciendo referencia a lo que había manifestado, justamente en el sentido de que los resultados no eran tan dramáticos. A ver, mire, Belkis, primero parto con reconocer, y le estoy hablando a nombre del gobierno nacional. ¿Usted cree que el presidente ha minimizado los resultados electorales luego de haber hecho un pronunciamiento oficial como el que se lo hizo el día lunes pasado? ¿Usted cree que el gobierno nacional, liderado por el presidente Lasso, ha minimizado luego de los cambios realizados el día de ayer? En contexto creo que no. Más bien es una invitación a los demás actores políticos a que tampoco minimicen la realidad electoral que hace un momento a Fabricio les relaté de manera adecuada, prudente, respetuosa, pero con datos, ¿no? Y lo otro, lo de Pipo Lasso. Vea, a veces se vuelve un poco imprudente hacer un comentario público, pero tengo que hacerlo. Pipo Lasso me llamó en tantas ocasiones luego de su salida, y no solamente hizo unas llamadas telefónicas, me envió varios mensajes invitándome en varias ocasiones a sus actos públicos relacionados con el lanzamiento de su libro. Y me siento cercano al presidente, ¿no? Me siento cercano al presidente. Soy un ministro al cual el presidente, por ahora, porque soy igual susceptible de que me pida la renuncia mañana, el direccionamiento en materia de política social tiene que cambiar, tiene que ir a otro lado. Pero me llamó en contadas ocasiones a que le acompañe en un evento público, en un evento privado, público, en el que lanzaba su libro. Y en contadas ocasiones me decía, tu presencia es importante acá. Nunca fui, pero yo que critica de la forma que critica el gobierno nacional. Me parece un grado de incoherencia. Le permanezca llamando telefónicamente mediante mensajes a uno de los ministros más cercanos al presidente de la República. Mire, estas incoherencias son las que debemos cambiar. Perdón, ministro, ¿a usted le incomodó leer esa carta? ¿La habrá leído, no? ¿Le incomodó? Sin duda. Sí, por supuesto que me incomoda. Yo creo que la gente que sale, mire, yo suelo decir cuando hace tiempo atrás también salió alguien del gobierno nacional, y me le voy a dar el nombre, irrelevante comentar temas así, pero le voy a dar el nombre, quien trabajó conmigo en la Asamblea Nacional. Usted recuerda, Fabricio, que cuando fui asambleísta uno tiene la posibilidad de contar con colaboradores, uno de ellos, Leonardo Intriagos, hasta ahora. Otra persona fue Bernardo Ordóñez, quien terminó siendo secretaria de Derechos Humanos, ¿la recuerdan? Cuando salió, ¿no? Yo exterioricé una frase, digo, bueno, cuando uno va a una fiesta, ¿no? Aunque la música no le guste, pero baila, se divierte, conversa, cuando salga diga gracias, pues, no insulte. Porque si baila, se divierte y conversa cuando sale, insulta, creo que es un poco la falta de la ética política. Lo que pasa es que la postura o el contenido de la carta de Leonardo Lasso, del Pipo Lasso, es muchísimo más fuerte que aquella que emitió Bernardo Ordóñez. O sea, Bernardo Ordóñez estableció, creo que fue más diplomática Bernardo Ordóñez, más allá de su visión. Con diplomacia no, igual dicen lo mismo, Fabricio. Así, pero lo del Pipo fue más directo. Sí, y vea, no creo que el protagonista de la política ecuatoriana sea el señor Lasso. Me refiero a Pipo Lasso. Por supuesto, declaración, no vaya a ser que... Pensé que hablaba del otro Lasso. Vaya a ser que le corten eso, porque de todo hay en la política nacional. Lo que pasa es que el Pipo es Lasso con una S y el presidente es con doble S. Así es, pero como le digo, yo no comparto, creo que ha sido grotesco de alguna manera, pero no es algo que nos debería referenciar en una entrevista tan importante como la con ustedes. Sin embargo, ministro, y si me permite insistir, ¿no existe ningún tipo de autocrítica por parte del gobierno respecto a lo señalado en esa carta? ¿Nada de lo dicho ahí para ustedes tiene asidero alguno? Mire, usted, entiendo yo, y con todo respeto, Belkis, cree que estoy siendo entrevistado, pero hago una pregunta conjunta. ¿Usted cree que no hay autocrítica en el gobierno luego que el presidente ha tomado la decisión en una primera etapa
de generar un refrescamiento con las personas más cercanas. Han salido el secretario de gabinete, el secretario jurídico, el consejero Aparicio Caicedo, el ministro de gobierno, que es no poca cosa, el premier de la República. Es decir, hay un entendimiento claro, pero no basado en esa carta, no basado en esas expresiones procaces en algún momento por parte del secretario de Comunicación, pero sí basado en la evaluación sensata, política, institucional, gubernamental, que le hacemos a un pronunciamiento de un pueblo ecuatoriano. Y fíjense ustedes, hemos sido tan coherentes con esa realidad, que ayer cuando le mencioné, Fabricio, que yo estaba en un debate, yo le mencionaba al asambleísta de la Revolución Ciudadana, decía, miren, ustedes vanaglorian un proceso electoral basándose en un resultado sin generar objetividad en los datos. Si yo me pongo a hacer una evaluación a fondo, esto fue sabramontón político, pues. Si nos ponemos a hacer una valoración de que sí, el gobierno perdió y ¿quiénes ganaron? Revolución Ciudadana, que estuvo en contra de la consulta popular, así es. Partido Social Cristiano, que estuvo en contra de la consulta popular, efectivamente. Pachacuti, que estuvo en contra de la consulta popular, también. Sabramontón político, pues. Y nosotros, ¿quiénes estuvieron a favor? Nosotros. Y el pueblo se pronunció en 48, sin perjuicio de lo que acaba de mencionar el consejero Pita el día de ayer, con respecto a las irregularidades. Pero yo no me profundizo en ello. Pero mire usted, si viésemos así, fríamente, 52, 53, 55, pongamos en generalidad, a 45, en cesar a montón político, electoral, partidista, versus el gobierno, no nos digo mal, pues. Aún así reflexionamos y somos reflexivos frente a ello. Pero no podemos, Belkis, y lo voy a decir con firmeza, y seguramente su invitado posterior, le pido disculpas, no pude asistir a su medio de comunicación personalmente porque tuve una entrevista previo con un medio de comunicación de Guayaquil y no pude salir para poder cumplir con los tiempos. Pero mire, usted va a tener un entrevistado posteriormente, y seguramente en ese nivel estará manifestándose. El presidente tiene que renunciar, el presidente tiene que dar un paso al costado, como lo han dicho la mayoría. Yo pregunto, ¿le dieron esa corriente latinoamericana al presidente Boric de Chile cuando perdió el referéndum en el año 2022? Seguramente no. Seguramente no. ¿Le dirían lo mismo en esa corriente de izquierda latinoamericana en el 2007 al presidente Chávez cuando perdió las elecciones en Venezuela en un referéndum? Seguramente no. ¿A cuenta de qué? Un referéndum que marca un territorio electoral sumado a un proceso electoral desigual es motivación inmediata para la sedición, para la ironía, para marcar un territorio de desestabilización. Eso es lo que no vamos a dejarlo. Nosotros hemos sido elegidos y el presidente Lasso ha sido elegido democráticamente, institucionalmente regimos los destinos de este país y así lo haremos. Pero usted nos dice, ministro, que, usted nos habla de autocrítica por parte del gobierno, que el presidente efectivamente, y es real, salió el lunes a reconocer los resultados electorales, a plantear un acuerdo nacional. Yo decía esta semana, ministro Bernal, en el deber ser es lo correcto. O sea, luego de un resultado electoral donde el gobierno, de acuerdo a los números, ha perdido su propuesta de referéndum constitucional, el presidente aparece, reconoce los resultados, creo que eso está bien, lo hizo la noche del lunes, y llama a un acuerdo nacional. Que yo insisto, en el deber ser es lo correcto, pero es posible cuando semanas previas, y aquí vienen evidentemente las dificultades, arremetió contra algunos de sus adversarios políticos, cuestionó no solamente el presidente, sino algunos de los voceros del Ejecutivo que estuvieron hablando sobre los temas políticos, casi que quien no estaba de acuerdo con referéndum le estaba haciendo el juego al narcotráfico. Volvió a deslegitimar a la dirigencia de la CONAIE y algunos actores políticos. ¿Cómo tendemos puentes, ministro? Porque yo le insisto, en un país democrático es real, hay que acercar posiciones y hay que buscar un acuerdo, por favor. Yo comulgo con esa tesis. Pero ¿cómo se lo hace o cómo se tienen puentes con aquellos a los que en las semanas previas se les hizo una serie de señalamientos? ¿Cómo tendemos puentes, ministro Bernal? La democracia requiere resiliencia. La democracia y el futuro del país no requiere evaluaciones previas con respecto a posturas electorales políticas que se puede tener. Lo que pasa es que no hay absolutismos, Fabricio. No podemos evaluarnos unidireccionalmente. Es decir, el gobierno dijo esto, entonces no puede.
Primero, siempre es abierto el diálogo. Yo he sido legislador en donde yo considero se genera el epicentro de la política ecuatoriana, que es el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Y ahí las discrepancias son a diario y los acuerdos también, porque esto es la legislatura, esto es la democracia, esto es la política. Y yo pregunto, Fabricio, usted recuerda, usted es un periodista acucioso, al igual que Belkis. Usted recuerda las elecciones 2014, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Sí se acuerda de las elecciones? No, las elecciones seccionales 2014, así es. Perfecto. ¿Quién ganó las elecciones 2014? La oposición a Correa. ¿Quién ganó las elecciones 2014 en Cuenca? La oposición. En Guayaquil, la oposición. En Manta, la oposición. En Machala, la oposición. A alguien de nosotros se nos ocurrió decir: renuncie, presidente. Ha habido un pronunciamiento contrario a usted. Pero ministro, pero le quiero insistir, o sea, ¿cómo acercamos posiciones, por decir, con la CONAIE, si el presidente le ha dicho terrorista a Leonidas Issa, o con Correa, con quien ha tenido una confrontación que se ha agudizado en los últimos meses, o con Nebot? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo el presidente Lazo se puede acercar? O sea, debería ser, en el deber ser del quehacer político, hay que conversar, y yo estoy de acuerdo. A alguna gente no le gusta que yo diga esto, pero es algo en lo que yo creo, es parte de mi convicción. Pero ustedes están en el poder, y yo le pregunto a usted, ¿cómo usted se acerca a conversar con alguien a quien semanas atrás le dijo terrorista, o alguien a quien semanas atrás le dijo prófugo, o alguien a quien semanas atrás cuestionó el modelo exitoso que anteriormente se defendió? O sea, ese es mi punto, ministro. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo hacemos? Mire, Fabricio, insisto que no hay absolutismo, e insisto que hay una visión unilateral de la reacción. ¿O acaso a nosotros nos han dicho que somos lo mejor del mundo? Estos mismos sectores a los que usted hace mención nos han dicho de todo. El tema es que ustedes están en el poder, ministro. O sea, ustedes tienen una postura más allá de lo que digamos los periodistas, de lo que digan los actores políticos. Ustedes están en el poder y ustedes tienen la sartén por el mango, ministro Bernal. Pero por supuesto, y damos el primer paso llamando a una unidad, llamando a un encuentro y llamando a que esto que el Ecuador nos dice, porque no podemos someternos a lo que uno u otro actor, más allá de que nosotros tengamos que dar el primer paso y tomar una decisión como la ha tomado el presidente Lazo, como la ha tomado el gobierno nacional, en decir hay que reconcebir esa visión del país. Pero usted ha escuchado, usted ha visto también a los otros sectores manifestarse en contra del gobierno, así que no hay absolutismos en la política, pero yo creo que sí hay como, Fabricio, para concentrarme en su pregunta. ¿Hay cómo? Cuando usted de por medio pone los proyectos, los anhelos, las aspiraciones de un pueblo ecuatoriano, no creo pues que ningún dirigente político sensato genere una mirada lateral y diga: no, yo allá no miro, yo allá no quiero saber absolutamente nada. Usted es un periodista que, guardando las distancias que ha guardado con los gobiernos y con nosotros particularmente, manifiesta lo que manifiesta. Es necesario dialogar. Ahora, si a ese diálogo condicionamos un pasado político, nosotros también entraríamos y diríamos: mire, es que lo que pasa es esto. Mire, Fabricio, la sociedad ecuatoriana ha hecho un pronunciamiento. Esa sociedad tiene que obligarnos, y lo voy a volver a decir de manera fehaciente y firme, a todos los políticos ecuatorianos, más bien a aquellos que usted entrevista y reivindican un triunfo político, sin hacer un miramiento de lo electoral, que ya le mencionaba en varias ocasiones, es porque hay una ceguera también política en el otro sector, pues. ¿O usted cree que hay una legitimidad electoral absoluta en el país? ¿Usted cree que eso no existe? O sea, no existen los absolutos. Y yo coincido con eso. Sí hay legitimidades electorales. A mí me choca, por ejemplo, cuando alguna gente dice: ganaste por un voto, o el país está partido y hay que desconocer o deslegitimar al otro porcentaje de la población. A mí me choca mucho eso. De acuerdo, entonces estamos llamados a que hagamos un juicio de valor, que reconozcamos los errores que pueden existir. Fabricio, yo he dicho en varias ocasiones y en su medio de comunicación he estado ahí permanente, las veces que he tenido que informar, porque yo no tengo reparo en sacar la información y decirle lo que es la realidad, que hemos sido un gobierno que haciendo mucho informa poco, un gran pecado nuestro, un gran pecado, porque tenemos que generar la cordura prudente del manejo de los recursos públicos, pero también informar. Ahí le he dicho, se construye una frase que se llama el demérito del mérito. Cuando el presidente dice: yo no puedo
50 millones de dólares en publicidad. Y resulta que ese mérito se termina convirtiendo en el tiempo en demérito. Y no hemos podido mostrarle a la ciudadanía que hemos logrado bajar del 32% de pobreza al 25%, del 14% de pobreza extrema al 9%. Hemos logrado reducir del 1% de personas, niños, niñas y adolescentes que están en la calle, que eran 360,000 personas en la calle, en mendicidad, en trabajo infantil, en mayo del 2021, a 230,000 a la fecha, según datos del INEC. El mismo INEC que cuando le conviene a la oposición usa para decir, mire lo que dice el INEC, ha caído el empleo. Pero cuando muestra datos positivos dice, es que es el INEC. Eso no es muy creíble. Y son datos. Y yo sí digo, la frase también que debe movernos a los ecuatorianos, que el dato mata el relato. Y esto que estoy mencionando son datos reales. Hemos logrado crear el bono infancia futuro, hemos incrementado la cobertura social, generando la mayor inversión institucional de la historia en el Ministerio de Inclusión Económica y Social con 1.711 millones de dólares para dar una cobertura a más de 1.905.000 núcleos familiares en el país. No es poca cosa, no es poca cosa. Y si queremos hablar de obra, también entremos, 16 unidades educativas inauguradas, la construcción de varias vías en la sierra centro del país. Pero lógicamente tal vez no informamos lo suficiente. Sí, es lo que hay que tener, es lo que hemos hecho una catarsis y es hacia donde vamos. Pero todos, absolutamente todos, Fabricio, esto es lo que tiene que la sociedad ecuatoriana exigir, que toda la clase política, incluyendo sus próximos invitados y nosotros como gobierno, debemos hacer una reflexión sobre la legitimación. En la provincia de Cotopaxi, les reitero, en donde emerge el liderazgo que normalmente genera la ironía, que quiere que nos desestabilicemos, que hay que sacarle al presidente. Ahí, nosotros quedamos en segundo lugar con nuestra candidata. Y pegado con 1.400 votos, la nueva gobernadora de Cotopaxi, Tania Vázquez, de nosotros, del movimiento Creo, del gobierno. Entonces, las lecturas tienen que ser objetivas. Lo propio en Esmeraldas, en donde tanto han la acción del gobierno. Ahí, Frickson Erazo quedó a menos de un punto del actual alcalde, a menos de un punto, y aún se siguen revisando actas. Esa es la acción más coherente. Correcto, ministro. De un pronunciamiento electoral, mi estimado Fabricio. Ministro Bernal, yo debo reconocer que usted siempre que le hemos invitado, usted siempre ha estado abierto a conversar con nosotros. De hecho, buena parte de los ministros, por no decir casi todos, siempre tiene la gentileza de acompañarnos. Y siempre con altura, además. Y siempre con altura, Hay como también nosotros lo manejamos. Yo creo que una entrevista se puede manejar así, con juicio crítico, correcto, tanto por parte de nosotros cuanto por parte de nuestro entrevistado. Le agradezco, ministro Bernal, muy amable. Usted, y le pido y le exteriorizo disculpas y la emotividad. No, estuvo bien. Está en su derecho. Muchas gracias y un abrazo. Bien, ministro. Siempre predispuesto. Gracias. Muchas gracias. Muy gentil, Un abrazo. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. La visión del ministro Bernal sobre los cambios de gabinete y el resultado del referéndum. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.